Padre, nosotros queremos que tú vengas con poder en medio nuestro. Gracias por cada una de las personas que está en este lugar en esta mañana. Nosotros necesitamos ser ministrados por ti, necesitamos que nuestras mentes y corazones sean transformados conforme a la mente tuya. Bendícenos, danos claridad de pensamiento, danos convicción. Llévanos, oh Señor, a tener la mente de Cristo, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, porque te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Decía el filósofo griego Aristóteles, alumno de Platón, que los peces no pueden darse cuenta de que están mojados. Eso no suena como muy profundo, pero es algo importante de recordar. Por el hecho de que los peces viven en el agua, los peces son incapaces de percibir la humedad como todos nosotros que estamos afuera. Y lo mismo puede ocurrir con nosotros en relación a la cultura en la que vivimos. Podemos estar tan mojados por esa cultura sin darnos cuenta, a pesar de que muchos de los patrones de pensamientos que caracterizan nuestra cultura son contrarios a la mente de Dios revelados en su palabra. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que los cristianos no debemos amoldarnos a este mundo, no debemos amoldarnos al pensamiento de este mundo, sino que debemos ser transformados o dejarnos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Todos nosotros llegamos a la fe cristiana con muchos patrones de pensamientos equivocados, patrones de pensamientos que debemos identificar, que debemos rechazar y que debemos sustituir por una cosmovisión bíblica, una visión bíblica de la vida. Eso es lo que significa la palabra cosmovisión. Ahora, queridos jóvenes, eso suena muy fácil desde el púlpito, pero eso no es nada fácil de hacer. Entre otras cosas, porque algunos de esos errores de los que nosotros debemos quitarnos de encima, esos errores se han colado en la cultura evangélica y se han arraigado de tal manera en medio de la cultura evangélica que muchos cristianos confunden esos patrones equivocados de pensamientos con el cristianismo bíblico. Y uno de esos patrones equivocados de pensamiento es el que nos lleva a dividir la vida en dos compartimientos completamente separados el uno del otro: el compartimiento de lo sagrado y el compartimiento de lo secular. La palabra secular viene del latín seculum, que significa mundo, pero no en el sentido físico, sino en el sentido temporal. Es decir, lo secular es lo que pertenece a esta vida aquí y ahora. Y muchos cristianos no saben cómo relacionar el domingo con el lunes. Es decir, ¿cómo relacionar lo que nosotros hacemos cuando nos congregamos como iglesia para adorar al Señor, para tener comunión con los hermanos, para ser edificados por medio de la predicación de la palabra, con lo que nosotros hacemos en el resto de la semana como estudiantes, en nuestros hogares, en nuestros trabajos? Es por esa razón que muchos no saben manejar la tensión que nos produce vivir en la tierra teniendo una mente celestial. O como lo plantea Michael Whitmer en un libro que me fue de mucha ayuda, sobre todo en la primera parte de esta conferencia, la tensión entre lo que debemos hacer de lo que debemos hacer porque somos cristianos y lo que queremos hacer porque somos humanos. O sea, hay una tensión entre lo que nosotros debemos hacer porque somos cristianos y lo que nosotros queremos hacer porque somos humanos. Queremos trabajar para el reino de Dios, pero no es verdad, mis hermanos, que nosotros también tenemos un montón de responsabilidades aquí y ahora que demandan nuestra atención.
Queremos hacer tesoros en el cielo, pero también nos gustaría tener un poco de diversión aquí abajo. Déjame hacerte una pregunta y yo quiero que por favor seas bien honesto. ¿Nunca te ha pasado por la cabeza la idea de que tal vez tú pudieras disfrutar más de tu vida si tú no fueras cristiano? A veces como que los impíos se divierten más, tienen una vida como más emocionante. De hecho, yo creo que esa es una de las razones por la que muchos incrédulos no quieren saber del cristianismo. Y yo no sé si hay alguno aquí, tal vez que todavía no sea cristiano. Yo espero que lo que vamos a hablar en el día de hoy te ayude a ver el cristianismo con otros ojos. Algunas personas no están dispuestas a cambiar sus deleites pecaminosos por un santo aburrimiento. Ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos a la hora de compartir el evangelio con personas que no conocen al Señor. Y lo que yo quiero que veamos en esta primera conferencia es que aunque el cielo y la tierra parecen estar en competencia en lo que respecta a nuestros intereses, lo cierto es que se trata de dos realidades que se complementan entre sí, el cielo y la tierra. Así que, queridos jóvenes, este dualismo entre lo celestial y lo terrenal no surge de las escrituras. Ese dividir la vida en dos compartimientos que no se conectan prácticamente el uno con el otro, esa cosmovisión, esa perspectiva de la vida, esa perspectiva de la realidad no surge del cristianismo, de la palabra de Dios, sino que proviene de dos perspectivas antibíblicas de la realidad que se oponen entre sí: el naturalismo y el espiritualismo. El naturalismo y el espiritualismo. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Él dice que el naturalismo es un mito moderno popularizado por Charles Darwin, que nos dice que de alguna manera y a través de un proceso que duró millones y millones y millones de años, la vida emergió de la materia sin la intervención de Dios ni de ningún otro ser o inteligencia sobrenatural. No sabemos cómo ni dónde surgió una ameba unicelular que sorprendentemente se las arregló para duplicarse a sí misma. Esta ameba comenzó a evolucionar lentamente hasta llegar a convertirse en un reptil, y luego ese reptil siguió evolucionando hasta convertirse en un animal mamífero, y luego esos mamíferos siguieron evolucionando a través, obviamente, de millones y millones de años hasta convertirse en tú y yo, en seres humanos, que a su vez se la ingeniaron para enseñorearse de la materia de la cual habían surgido. Increíble. Nosotros somos productos de la materia, pero ahora somos tan inteligentes que podemos transformar la materia, podemos hacer cosas con la materia. Fue así como se desarrolló la cultura, dicen los naturalistas, cuando los seres humanos inventaron el arte, objetos de cerámica, el lenguaje, las armas de guerra, recetas de cocina, todo lo demás. Es impresionante, jóvenes, todo lo que ha podido surgir de esa ameba evolucionada, desde los aviones hasta las computadoras, hasta los videos de Lady Gaga o de Adele en YouTube. Todo eso surgió de esa ameba unicelular. Por supuesto, visto de esa manera, la historia del naturalismo parece muy optimista por el increíble progreso, ¿verdad?, que ha tenido la raza humana. Hasta Justin Bieber salió de todo eso. Increíble. Es un progreso impresionante. Pero cuando nosotros examinamos este mito con más cuidado, nos damos cuenta de que es en realidad una historia trágica.
Porque según el naturalismo, este mundo se dirige inevitablemente hacia su propia destrucción. Algún día, dicen los naturalistas, el sol se enfriará y todo el universo se extinguirá. Por supuesto, eso va a pasar también dentro de millones de años. Había un científico que estaba dando una charla y decía dentro de 150 millones de años se va a quemar todo de nuevo, va a destruirse la tierra, el sol se va a enfriar, todo se va a destruir. Alguien preocupado le dijo, escúchame, ¿usted dijo 15 millones? No, yo dije 150 millones. Por lo menos. Respiró, ¿verdad? Aliviado, pero el asunto es que el sol se enfriará, toda la forma de vida desaparecerá por completo sin la más mínima posibilidad de ser recobrada. Así que esta historia, que según el naturalismo comenzó con casi nada, terminará exactamente como empezó, con nada. Lo que eso quiere decir en la práctica, queridos jóvenes y los que no son tan jóvenes, es que la vida humana no tiene en realidad ningún sentido. Es ahí donde vamos a llegar. No tiene ningún sentido. Por cuanto no existe Dios, ni existe el alma, no hay ningún propósito que trascienda nuestra existencia aquí y ahora. Somos una especie de máquina muy compleja que poseen, tú y yo, la extraña sensación de que somos personas. Pero en realidad somos máquinas muy complejas. De hecho, todos los pensamientos que tú tienes, todas las características que nos definen como seres humanos, nuestros gustos, nuestros valores, no son más que reacciones químicas en tu cerebro o consecuencias involuntarias de tus neuronas. Somos materia y nada más. Por eso alguien decía que si el naturalismo tuviera una canción lema, sería Dust in the Wind. Arena en el viento. Eso es una canción de un grupo rock muy popular en la década de los 70 llamado Kansas. A mí me encantaba esa canción, sobre todo por la orquestación sinfónica que tiene la canción. Pero lo que dice es terrible. En una parte de la canción dice, all we are is dust in the wind. Everything is dust in the wind. Todo lo que somos es arena en el viento. Todo es arena en el viento, partículas de materia que se mueven de aquí para allá por fuerzas que están completamente fuera de nuestro control. Así que si lo único que importa, lo único que hay es la materia, entonces nada importa. Comamos y bebamos que mañana moriremos, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. Ahora, jóvenes, esta es la filosofía de pensamiento con la cual nosotros nos topamos todo el tiempo en nuestros centros de estudio, en el arte, en el cine, en la música. Nosotros somos constantemente bombardeados por esta forma de pensar donde quiera que nos movamos. Por supuesto, los cristianos sabemos que el naturalismo está equivocado. Pero lamentablemente algunos se han empeñado tanto en alejarse de esta filosofía hacia la otra dirección que han caído en el extremo del espiritualismo. El espiritualismo, así como el naturalismo nos dice que lo único que importa es la materia, estos cristianos súper espirituales nos dicen que la materia no tiene importancia, o lo que es peor aún, que la materia es la causa de todos nuestros problemas. Por esa razón, los espiritualistas menosprecian el lado físico de la vida. Nos dicen que este cuerpo no es más que la residencia temporal de nuestras almas, y en otros casos estos super cristianos espirituales señalan al cuerpo como el responsable de todas las tentaciones con las que nosotros tenemos que luchar día tras día. Así que si la canción de los naturalistas debería ser Dust in the Wind, arena en el viento, la canción lema de los espiritualistas debería ser Wind in the Dust. O sea, somos viento, espíritu puro en el cuerpo hecho de tierra por Dios en el huerto del Edén. Estamos atrapados en este cuerpo que es la prisión del alma. Y por lo tanto es bien espiritual estar loco por morirse.
Hay cristianos de verdad que piensan que eso es súper espiritual, estar loco por morirse y salir de aquí. Ellos se pueden identificar perfectamente con ese poema tan famoso, tan conocido de la poetisa española del siglo XVI, Teresa de Ávila, que seguramente muchos de ustedes tienen que haber oído por lo menos en la escuela. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Y hay una parte de esta poesía donde ella dice: ¡ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros! Esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. Puede que a muchos creyentes esto les suene súper espiritual, pero lo cierto es que esta supuesta espiritualidad no proviene de la Biblia. Esta supuesta espiritualidad proviene de la filosofía de Platón, un filósofo griego del siglo IV antes de Cristo. Cuando doy clases, tengo el privilegio de dar clases en el colegio que está asociado con nuestra iglesia en República Dominicana, y siempre traigo a colación en mi clase alguna frase clave que ayude a mis alumnos a recordar el énfasis de algunos filósofos. Y cuando nosotros llegamos a Platón, a la filosofía de Platón, la frase clave es el título de otra canción que también era muy popular cuando yo era muchacho. La cantaba un baladista llamado Javier Solís, que se llamaba Sombras Nada Más. Es una canción súper trágica. Como casi todas las canciones, ¿verdad?, de desamor. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda verterla a tus pies, para poderte demostrar que ya no puedo amar y entonces morir después. O sea, es bien trágica. Pero recuerden este título, Sombras Nada Más, porque te va a ayudar a recordar de qué hablaba Platón. Hay personas que le tienen mucho miedo a la filosofía porque piensan que es muy complicada y solamente para ciertas personas con un índice de inteligencia bastante alto. Eso no es verdad. Todos nosotros vivimos filosofando continuamente, pero lo que pasa es que no sabemos que lo hacemos y por eso no lo hacemos correctamente. Pero imagínate que tú vas a una dulcería y en el mostrador te encuentras con algunas galletas en formas de hombrecito. ¿Han visto esas galletitas? Sobre todo, en forma de hombrecito. Fácilmente tú vas a llegar a la conclusión de que todas esas galletas fueron hechas con el mismo molde. Tú no has visto el molde, pero es lógico que sea así porque todas las galletas tienen la misma forma. Ahora, puede ser que algunas galletas difieran de otras en algunos detalles. A una le falta una manito, a otro una piernita, a otro la cabeza. Pero es obvio que el molde con el que se hicieron todas estas galletas es el mismo. Bueno, Platón decía que eso es precisamente lo que ocurre con todas las cosas y valores que nosotros percibimos en este mundo. Todas ellas son reflejos imperfectos de la idea o molde que tenemos en nuestras mentes de cada una de esas cosas. Platón creía que el alma, antes de encarnarse en un cuerpo, vivía en ese mundo de las ideas. Y cuando tú naces aquí en la tierra y comienzas a entrar en contacto con esas cosas, entonces comienzas a recordar las ideas que tú viste, que eran perfectas en el mundo de las ideas. Por ejemplo, cuando vemos un perro, de inmediato nos damos cuenta de que se trata de un perro, no de un gato, un caballo o un chivo. Y eso por la idea que nosotros tenemos de ese animal. Ahora, obviamente, mis queridos jóvenes, no todos los perros que existen en este mundo son iguales. ¿Verdad que no? Hay chihuahuas, hay pastor alemán, hay San Bernardo, Doberman. Pero todos esos perros comparten la misma idea, el mismo conjunto de características que hacen que un perro sea perro y no gato. Es decir, todos los perros comparten la misma perreridad, ¿verdad? ¿Qué los hace diferente? ¿Qué los hace ser únicos? Bueno, cuando nosotros vemos un perro, podemos reconocerlo, dice Platón, porque vemos en ese espécimen imperfecto algo que nos recuerda la forma o el molde perfecto de perro en el mundo ideal. De manera que según Platón, y esto es importantísimo,
Las ideas son perfectas, eternas e inmutables, mientras que las cosas que percibimos por medio de los sentidos aquí en la tierra son imperfectas, son temporales y son cambiantes, es decir, sombras nada más de las ideas eternas, inmutables y perfectas en el mundo de las ideas. Eso quiere decir, queridos jóvenes, que este mundo en el que vivimos es un reflejo imperfecto de otro mundo superior a este. Y lógicamente esta teoría de Platón produjo un sistema de pensamiento que consideraba el mundo material y los quehaceres cotidianos de esta vida como pertenecientes a un mundo inferior, un mundo menos importante. Y de la misma manera comenzó a percibirse el cuerpo como una prisión del alma, como decía Teresa de Ávila. Este pensamiento dualista de los griegos, que es completamente ajeno a lo que la Biblia enseña, vino a ser muy popular en el mundo greco-romano. Y fue en ese mundo greco-romano en el que nació el cristianismo. Uno de los grupos que promovió esta corriente de pensamiento fueron los gnósticos. La palabra gnóstico proviene del griego gnosis, con G al principio, que significa conocimiento. Los gnósticos creían que el mundo material era malo, era profano, y que el verdadero yo es un ente divino que se encuentra atrapado en este cuerpo físico. La única manera como podemos liberar al yo de su prisión, decían los gnósticos, es a través de un conocimiento secreto revelado por Dios y que solo ellos poseían. Y aunque el cristianismo se opuso tajantemente al gnosticismo, algunos desarrollaron ciertos patrones de pensamientos dualistas dentro de la iglesia. Por ejemplo, uno de los primeros historiadores de la iglesia fue Eusebio de Cesarea. Y en su libro Demostración del Evangelio, él dice que Cristo concedió dos formas de vida a la iglesia. Una es sobrenatural y está más allá de la existencia humana común, total y permanentemente separada de la vida común y habitual de la humanidad. Esta vida se entrega exclusivamente al servicio de Dios, dice Eusebio de Cesarea. Tal es la forma perfecta de la vida cristiana. La otra es más humilde, es más humana, permite a los hombres tener capacidades para la agricultura, el comercio y otros intereses más laicos. Visto de esta manera, la vida más sublime era la de los profesionales religiosos, los sacerdotes, los monjes y monjas, los teólogos. Estos vivían una vida que era espiritualmente superior a la del pueblo común o a los laicos. Lo sorprendente de esta perspectiva antibíblica, queridos jóvenes, es que todavía persiste en el día de hoy en muchas iglesias evangélicas. No es verdad que muchos cristianos ven el trabajo del pastor más noble o más espiritual que el trabajo de los hermanos comunes y corrientes que están envueltos en cosas terrenales en el resto de la semana, en cosas seculares, menos espirituales. De hecho, hay personas que dicen, yo sentí un llamado del Señor, y ese llamado obviamente es al ministerio pastoral. Es raro que alguien diga, yo fui llamado a ser taxista. Yo fui llamado a ser herrero, yo fui llamado a ser médico, yo fui llamado a ser abogado. Nosotros usamos la palabra llamado como algo, ¿verdad?, súper espiritual. Es una voz que viene del cielo y dice, yo te quiero apartar a ti para que seas pastor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo encaja eso con la enseñanza de la palabra de Dios en textos como Colosenses capítulo 3? Yo les pido por favor que vayan conmigo a Colosenses capítulo 3. Nuestro hermano leyó al principio los versículos 14 al 17, pero veamos lo que dice el apóstol Pablo
a los siervos a partir del versículo 22. Y no olviden que estos siervos eran esclavos que hacían todo tipo de labores. Aquí habían siervos que limpiaban la casa, siervos que cuidaban a los niños, habían siervos que eran maestros porque eran más educados que los mismos romanos, pero eran siervos, eran esclavos. Y Pablo les dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, cuidando niños, limpiando pisos, lavando ropas. A Cristo el Señor servís. Yo no sé en qué tú trabajas. Y de paso, eso lo veremos en la próxima hora, pero yo sé que aquí en España hay mucho desempleo. No confundan el empleo con el trabajo. Tal vez tú no tienes empleo, pero tú tienes un trabajo. Solo por el hecho de ser ser humano. Tú tienes un trabajo. La holgazanería es diabólica. O sea que si tú no tienes empleo, hay algo que tú tienes que hacer. Tú tienes un trabajo. Ahora, el punto que Pablo está hablando aquí, lo que Pablo está diciendo aquí, es que tú eres un siervo de Cristo 24/7. Aunque tú no seas pastor. Tú eres un siervo de Cristo los 7 días de la semana, los 365 días del año. Cada cosa que tú haces en el mundo laboral, por más secular que te parezca, debes hacerla para Él, a Cristo el Señor servís. Debes hacerla con el propósito de que el nombre de Cristo sea glorificado. Por supuesto, si tú eres diligente en tu trabajo y haces las cosas bien, es muy probable que tú te ganes la confianza de tus jefes. Es muy probable que tú seas promovido. Y de paso no es pecaminoso que tú desees prosperar. Eso no es pecaminoso. Pero tu motivación primaria para esforzarte en el trabajo es que el honor de Cristo está envuelto en lo que haces. Esa debe ser tu motivación primaria. Escuchen lo que dice Pablo a Tito, en Tito capítulo 2, versículo 9 al 10, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. A los siervos, tú estás limpiando pisos. Hazlo de tal manera que en esa limpieza tú adornes la doctrina de Dios tu Salvador. Estás cuidando niños, hazlo de tal manera que tú puedas adornar la doctrina de Dios a través de ese cuidado. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. La voluntad expresa de nuestro Señor es que nosotros adornemos nuestra fe a través de nuestra conducta en el trabajo. El que trabaja con una motivación correcta va a rendir lo mismo cuando el jefe está y cuando el jefe no está. Él no va a tomar su hora de trabajo para ver su Facebook. ¿Cuántos likes le dieron a la última foto que yo posteé? No. Tú vas a estar haciendo tu trabajo porque para eso te están pagando. No es para mandar WhatsApp a tus amigos. Es para trabajar, para rendir una labor. Eso es lo que hace un cristiano. Porque esa persona está trabajando para Cristo. Está haciendo lo que hace para la gloria de Cristo, no para agradar a los hombres, ni para recibir una promoción. Cuando llegó la Reforma Protestante del siglo XVI, esa perspectiva dualista de la vida fue rechazada por completo. Los reformadores rescataron el concepto bíblico de que todo creyente vive coram Deo, es decir, en la presencia de Dios. Todo creyente vive en la presencia de Dios y por lo tanto debe trabajar para su gloria, según el don, según la vocación que el Señor había dado a cada uno.
Tanto Lutero como Calvino promovieron una perspectiva integral en la que toda la vida debía estar consagrada a Dios. Es por eso que Lutero comenzó a usar la palabra vocación, no para referirse únicamente a los sacerdotes, a los teólogos, a los profesionales de la iglesia. Ese era el uso común durante la Edad Media, pero Lutero comenzó a usar la palabra vocación para referirse a cualquier tipo de trabajo, según el llamado de Dios. Ahora, ¿saben cuál fue la base de apoyo para este cambio de pensamiento en lo que respecta al trabajo en la mente de Lutero? La doctrina de la justificación por la fe sola. Interesante. Lutero se dio cuenta de que si la salvación era por las obras, como decía la Iglesia Católica Romana durante toda la Edad Media y todavía lo sigue diciendo en el día de hoy, entonces los sacerdotes, las monjas, los monjes están más cerca de la salvación que el campesino o el carpintero, aquel que hace un trabajo común y corriente. Mientras los profesionales de la iglesia se dedicaban a una labor espiritual, el resto de los mortales involucrados en labores seculares debían hacer obras espirituales para salvarse. O sea, habría que ir a misa, había que participar de la Eucaristía, dar limosna a los pobres, pagar indulgencias. Pero cuando Lutero vio en la Biblia que la justificación del pecador era por medio de la fe sola, entonces llegó a la conclusión de que no es el tipo de trabajo que uno hace lo que importa para Dios, es la fe con la que tú lo haces. No es el tipo de trabajo, es la fe con que uno lo hace. Así que, joven, lo importante no es si tú eres pastor o ingeniero, o si tú eres teólogo o doctor, o si tú eres diácono o simplemente un ama de casa. Lo importante es si tú eres o no una persona consagrada a Dios. Tú eres consagrado a Dios. Ahora, eso no quiere decir obviamente que la Reforma produjo una iglesia perfecta, porque no fue así. En ninguna época de la historia la iglesia ha sido perfecta, porque siempre ha estado compuesta por seres humanos imperfectos. De paso, seguro que en la iglesia a la que tú perteneces hay cosas que no están bien. Si tú te vas a ir de una iglesia porque hay algunas cosas que no están bien, hay cosas que son fundamentales, otras que no lo son. Pero si tú te vas a ir de la iglesia porque hay algunas cosas que no están bien, recuerda que cuando llegues a la iglesia perfecta la vas a dañar. Entonces, sí, eso fue una nota al margen. Pero en el caso particular de las iglesias que surgieron de la Reforma, pronto se encontraron con dos problemas. Por un lado, debido a la necesidad que ellos tenían de definir los conceptos teológicos de la manera más precisa posible, lo cual es bueno, se produjo una tendencia a preocuparse desmedidamente por tener la teología correcta, pero sin mostrar al mismo tiempo esa misma preocupación en desarrollar la vida de fe que debe derivarse de la teología correcta. Por el otro lado, algunas iglesias reformadas desarrollaron una relación demasiado estrecha con el Estado. Cuando las doctrinas reformadas triunfaban en un lugar, era tal la identificación de ese Estado con el protestantismo que muchas veces no sabíamos cómo distinguir entre lo que significaba formar parte de la iglesia o simplemente ser parte de una nación protestante. Eso trajo como resultado el desencanto de algunos que querían ver en la iglesia una fe más viva, una fe más real, que no solo afectara el intelecto, lo que nosotros creemos en cuanto a nuestras doctrinas, sino también la fe que profesamos o la piedad que debe identificar la vida del creyente. Y es así como surge el pietismo en el siglo XVII, el cual enfatizó la experiencia religiosa por encima de la convicción doctrinal. Este nuevo enfoque que todavía prevalece en el día de hoy en muchas iglesias
colocó el corazón y las emociones por encima de la comprensión racional de las doctrinas bíblicas. Y esto produjo, andando el tiempo, un abandono o descuido de las doctrinas esenciales de nuestra fe, al mismo tiempo que se alentaba al cristiano a separarse de la cultura a su alrededor para promover la piedad, volviendo de nuevo al dualismo promovido por la filosofía platónica. ¿Se dan cuenta, jóvenes, que no hemos cambiado mucho con el paso de los años? Porque eso todavía prevalece en el día de hoy en muchas iglesias evangélicas. De hecho, a principios del año del siglo XX hubo tal anti-intelectualismo en las iglesias evangélicas que muchos preferían no ir a la universidad a estudiar. Y los padres no querían enviar a sus hijos a la universidad por temor a que minaran su fe. Lo prefiero bruto pero piadoso. O sea, no había manera en que una persona pudiera progresar intelectualmente, estudiar una carrera, ser un buen profesional y ser un buen cristiano al mismo tiempo. Y ¿saben qué, jóvenes? Esa idea prevalece en el día de hoy en muchas iglesias evangélicas. Por supuesto, el mundo no se quedó enchanclado en el siglo XVII. A la par con el surgimiento del pietismo, se desarrolló otra corriente de pensamiento en el mundo que se conoce como la Ilustración o siglo de las luces. Y nosotros no tenemos el tiempo para entrar de lleno en ese tema. Baste con decir en este momento que los pensadores de la Ilustración colocaron la razón humana como nuestra autoridad final en todas las áreas de la vida. Se suponía que el hombre era capaz de desentrañar todos los misterios del universo, de la existencia humana, sin la necesidad de una revelación divina, sin la necesidad de la Biblia, aplicando únicamente la razón y el método científico. No sé cuántos de ustedes han oído personas que dicen: yo solo puedo creer como verdad lo que puede ser probado por la ciencia. ¿Han oído eso? Eso se llama cientifismo. Es una confianza plena en el método científico para descubrir la verdad. Ahora, por supuesto, el cientifismo tiene un serio problema. ¿Qué tú ves en esa declaración? Yo solo puedo aceptar como verdad lo que puede ser probado científicamente. ¿Cuál es el problema de esa declaración? Que esa declaración no puede ser probada científicamente. En otras palabras, es una declaración filosófica, no científica. Yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando ustedes oigan así frases que parecen geniales, recuerden Misión Imposible. No la de ahora, sino la serie más viejita, cuando Jim, bueno, no sé cuándo ustedes llegaron a ver la serie vieja, pero Jim no era Ethan Hawke, era Jim, que tomaba una cinta, le daban la misión y le decían: esta cinta se autodestruirá en 5 segundos. Buena suerte, Jim. Bueno, todas estas filosofías que son muchas veces promovidas por hombres inteligentes se autodestruyen en 5 segundos, como esta que acabamos de ver. La ciencia vino a ser considerada como la única que tiene derecho a establecer verdades objetivas. Todo lo demás, incluyendo la religión, incluyendo los valores morales, es un asunto personal y subjetivo que ningún hombre puede imponer sobre los demás. Si tú crees que el matrimonio homosexual está bien para ti. Si tú crees que el aborto es correcto, no hay problema. El aborto está bien para ti. Todo pasó a ser subjetivo excepto lo que puede ser probado por la ciencia, y esta corriente de pensamiento recibió un espaldarazo con la teoría de la evolución de Charles Darwin, lo que trajo como consecuencia la reacción espiritualista de la que hablamos al principio. Ahora, gracias al Señor, que algunos creyentes, en vez de irse al extremo del espiritualismo, reaccionaron afirmando la cosmovisión bíblica y proclamando la autoridad de Cristo sobre todos los aspectos de la vida humana. Uno de esos hombres fue el pastor y teólogo holandés Abraham
Kuiper, yo no sé cómo se pronunciará eso aquí en España, se dice Kuiper, Cowper. Ah, bueno, ¿es Cowper? ¿No es Kuiper? Ah, ok, lo que pasa es que los americanos le llaman Kuiper. Es Cowper. Ok, ya ahora me puse nervioso, pero Cowper fue pastor, fue estadista, fue periodista, fue educador, fue teólogo. Él fundó un periódico, un partido político, la Universidad Libre de Ámsterdam, y fue primer ministro de Holanda. Todo eso. En la convocatoria inaugural de la Universidad Libre de Ámsterdam en 1880, Cowper pronunció una frase que se hizo famosa. Dice: no hay un centímetro cuadrado de todo el dominio de la existencia humana en el que Cristo, soberano de todo, no reclame me pertenece. No hay un centímetro de toda la vida humana que no le pertenezca al Señor. Pero mis hermanos, lamentablemente esta forma de pensar no fue la que prevaleció en las iglesias evangélicas del siglo XX. La mayoría se alinearon con los fundamentalistas, que en muchos casos volvieron a separar lo sagrado de lo secular, el domingo del lunes. ¿Qué debemos hacer? Debemos volver a retomar la cosmovisión bíblica que nos enseña que todo cristiano está dedicado a tiempo completo al servicio del Señor. ¿Tú eres cristiano? Tú estás dedicado a Cristo a tiempo completo. No importa el trabajo que tú hagas en el mundo. Según la vocación que Dios te dio a ti, según el llamado, los dones, los talentos que Dios te dio a ti. Cuando tú te diriges por la mañana a tu puesto de trabajo, tú tienes que entender que ese trabajo secular no es menos digno que el trabajo de David Barceló, o el trabajo mío, o el trabajo de cualquier otro pastor. Tu trabajo no es menos digno que el nuestro. Somos siervos de Cristo. Yo como pastor, tú como médico, como ama de casa, como taxista, como ebanista, como lo que sea. Somos siervos de Cristo. Los dos estamos en el ministerio. Ambos somos siervos de Dios. Ambos debemos hacer lo que hacemos para la gloria de Dios, para el bien de la sociedad. Fue esta doctrina, el entendimiento de esta doctrina, lo que impulsó el enorme progreso que experimentaron los países del norte de Europa durante la Reforma Protestante del siglo XVI. El comercio, la ciencia, las artes, la industria, todo fue permeado por esta perspectiva de hacer las cosas con excelencia para la gloria de Dios. Joven, la mediocridad es anticristiana. Tenemos que hacer las cosas con excelencia, no importa lo que sea, porque somos siervos de Cristo. Estos hombres entendieron que todos tenemos un llamado distinto para servir en la sociedad, poniendo nuestros dones y talentos al servicio del mandato cultural que veremos en la próxima conferencia. Piensen en un misionero. Nuestra hija y su esposo son misioneros en el Medio Oriente. Y estaba pensando el otro día en todas las cosas que son necesarias, labores seculares para que esa misión pueda llevarse a cabo. Ellos tienen que comprar ropa, ¿verdad?, apropiada para el lugar donde viven. Tienen que tomar aviones. Se necesita gasolina, personas que trabajen como azafatas, personas que vuelen el avión, que lo piloteen, copilotos. Tienen que haber personas que le den mantenimiento al avión. Tienen que haber técnicos que nadie sabe quiénes son. O sea, hay personas que lo único que hacen es apretar tornillos y ellos están contribuyendo a la obra misionera. Ellos están contribuyendo a que el mundo funcione. Hay personas que tienen el honroso trabajo de recoger animales muertos en la carretera. ¿Ustedes se imaginan lo que pasaría si no hubieran personas que recogieran animales putrefactos en la carretera? Si no hubiera personas que recogieran la basura. Qué bueno sería que hubieran barrenderos cristianos que barreran bien.
recogedores de basura cristianos que lo hagan para la gloria de Dios. Wow, mira toda la basura que yo recogí para ti, Señor, en este día. Y estoy haciendo que mi ciudad funcione. Eso da risa, pero esa es la mentalidad que Dios quiere que tú tengas si tú eres cristiano. Dice Michael Horton, la Reforma enfatizó la verdad de que Dios se había hecho humano en la persona de Cristo, dignificando así la vida terrenal y secular. No olviden que la mayor parte de la vida de Jesús la pasó haciendo mesas y sillas de madera. Él era carpintero. Jesús no se pasó toda la vida en una escuela estudiando Biblia. Era carpintero. Cristo honró el trabajo. El Dios hecho hombre dignificó ese tipo de labores. Un arquitecto cristiano no tiene que justificar su labor profesional diseñando iglesias. Un juez cristiano no ha sido llamado a cristianizar el juzgado, orando públicamente antes de cada juicio o leyendo una porción de la Biblia. Él no fue llamado a eso. Por supuesto, ni el arquitecto ni el juez pueden negar que son cristianos en el desempeño de su vocación. Pero al mismo tiempo ellos deben empeñarse en hacer las cosas con excelencia, porque ellos tienen una clara conciencia de que están sirviendo a Dios y a su generación, siendo arquitectos y siendo jueces. En conclusión, mis hermanos, el espiritualismo es tan pagano en su origen como el naturalismo. Eso es parte del molde de este mundo que debemos quitarnos de encima. Debemos rechazar esa cosmovisión, porque no es bíblica. Nosotros no somos polvo en el viento, ni somos viento en el polvo. Ninguna de las dos. Somos seres creados a imagen y semejanza de Dios, para llevar a cabo la tarea de hacer florecer este planeta. Dios nos puso aquí para hacer florecer este planeta. Tú fuiste diseñado para vivir aquí. Y de paso, si tú piensas que te vas a librar de eso cuando te mueras, te tengo una mala noticia. Porque algunas personas se imaginan el cielo como una vida etérea. Nos vamos a pasar la eternidad tocando arpa y saltando de nube en nube. El único trabajo que vamos a tener en el cielo es no dejar que el arpa se nos caiga. Pero así no, es una vida como volátil. Pero te tengo una mala noticia. Yo estoy completamente seguro que nosotros vamos a vivir la eternidad en esta tierra renovada. Aquí hay cielo nuevo y tierra nueva. Y nosotros vamos a vivir en una tierra. Dios creó la materia. Y vamos a tener trabajos que hacer. Y vamos a tener cosas que aprender y que desarrollar. No pienses, si no te gusta estudiar, no pienses que cuando llegues al cielo lo vas a saber todo. Los ángeles son perfectos, los ángeles que no cayeron. Y dice en Efesios capítulo 3, versículo 10, que ellos a través de la iglesia están aprendiendo continuamente nuevas cosas acerca de la sabiduría de Dios a través de la iglesia. Los ángeles están aprendiendo. Nosotros nunca vamos a agotar la persona de Dios. Ni miles de eternidades bastarían para que nosotros podamos conocer perfectamente a Dios. Así que vamos a seguir estudiando en el cielo. Yo tengo planes. Yo soy un músico frustrado. Pero cuando llegue al cielo voy a tener todo, ya no puedo hacerlo, pero cuando llegue al cielo voy a tener todo el tiempo del mundo. Y como yo creo que Johann Sebastian Bach era creyente, ya yo tengo en mente pedirle que me enseñe. Así que ponte en fila. Ya yo lo dije primero. Pero el punto es que nosotros vamos a tener cosas que hacer en el cielo. Imagínate el cielo como una vida terrenal perfecta, una vida sin pecado, lo que va a ser el fuego que va a destruir. Esa palabra es un problema en 2 de Pedro capítulo 3, pero lo que va a ser el fuego en el planeta Tierra es que lo va a purificar. Dice, nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva donde
Ahora la justicia es en ese sentido que será nuevo, será purificado de todo el efecto del pecado, pero vamos a vivir en una tierra real, material, con Cristo por los siglos de los siglos. Pero mientras tanto, el Señor nos dio a todos una vocación, dones, talentos para hacer florecer este planeta, con el propósito de que aquí ahora este planeta Tierra fuera el escenario a través del cual nosotros mostremos la gloria de Dios a través de lo que hacemos. Esta tierra es el escenario y nosotros estamos aquí no para cantar: el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí, en la ciudad de luz tendré tesoro, sí, eterno resplandor por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Y yo no sé, la vida, la mundanalidad no debemos desearla, pero ¿sabes qué? Nosotros debemos desear la vida en este mundo. Querer morirse no es espiritual. Dice en 1 de Pedro capítulo 3, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Nosotros debemos amar la vida. Amar la vida que Dios nos dio. Debemos cultivar los talentos que Dios nos dio. Debemos contribuir al florecimiento de este planeta conforme al llamado de Dios. Pero vamos a continuar hablando de eso en la próxima conferencia, en la que vamos a enfocar las implicaciones de esta perspectiva de la realidad en nuestra vida laboral. Por ahora, que el Señor nos ayude a seguir resistiendo el molde de este mundo para continuar siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento al desplazar las mentiras con las que llegamos al cristianismo por medio de la luz de la palabra de Dios.